Jerusalén. Para los cristianos, los eventos más importantes tuvieron lugar aquí. La Biblia dice que en esta ciudad fue donde Jesús vivió los últimos días y fue crucificado. Lo que pasó aquí cambió al mundo. Por estos 2000 años, la ciudad bien ha cambiado. Destruida y reconstruida más de 20 veces a través de los siglos. Únicamente fragmentos, trazos y ruinas permanecen de la Jerusalén que Jesús había conocido. Ahora, construyendo sobre décadas de investigación, con el modelo del arte gráfico de tercera dimensión, podemos revelar cómo la habría visto él. Las calles y puentes a través de los que habría caminado. El complejo sistema de agua que alejó a esta ciudad del desierto de la sed. Las piscinas donde alguien dijo que Jesús realizaba milagros. El complejo templo, el corazón de la ciudad y de la fe judía, donde Jesús enseñó y rezó. Una extraordinaria pieza de ingeniería que fue arrasada tan pronto como fue terminada. Revelaremos el mundo perdido del Evangelio. Jesús de Jerusalén. Mundos perdidos. La ciudad sagrada de Jesús. En los tiempos de Jesús, Jerusalén era el corazón de Judea. El reino de los judíos, personas definidas por su religión. Para ellos, este es el lugar más importante del mundo. Judea. Jerusalén. Los evangelios describen 3 diferentes ocasiones cuando Jesús vino a la ciudad. 40 días después de su nacimiento, cuando sus padres lo presentaron a los sacerdotes en el templo, a la edad de 12 años, cuando él vino a enseñar la última semana de su vida. Él atravesó las murallas de la ciudad de forma triunfal y los dejó para morir en la cruz. Jerusalén en el siglo I es el centro de todo para el mundo de Judea. Hay un fuerte contraste entre el lugar de donde Jesús había venido y el Jerusalén al cual había llegado. Su lugar de nacimiento era Nazaret, una pequeña población, 46 kilómetros al norte. Nazaret tenía la reputación de ser difícil e incivilizado. Esto no pudo ser muy diferente a Jerusalén. Él venía de provincia y ahora llegaba a la ciudad. Si imaginamos la llegada de Jesús a Jerusalén por primera vez, él habría estado atónito de golpe por la estructura de la ciudad, la cual era enorme. Esta estructura es el templo de la montaña. Los investigadores están tratando de juntar piezas para ver cómo se veía esta ciudad en el siglo I. Esto representa un desafío único. La mayor parte de lo construido aquí se ha perdido en el tiempo. Destruido en la década siguiente a la muerte de Jesús por una alborotada armada romana y porque este es sagrado para las 3 grandes religiones del mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Las excavaciones no habían sido permitidas aquí por más de 150 años. Sin embargo, a través del trabajo casi detectivesco y el estudio de antiguos registros, es nueva la posibilidad de reconstruir el templo de la montaña como Jesús lo conoció y descubrir los secretos de esta construcción. Este era el centro de operaciones de Herodes el Grande, rey de Judea en el tiempo del nacimiento de Jesús. Los logros de Herodes fueron siempre ensombrecidos por lo que está escrito acerca de él en la Biblia, que ordenó la matanza de los niños recién nacidos y que trató de matar a Jesús cuando era niño. Herodes da un golpe seco en la historia. Herodes era un experimentado administrador, también un constructor visionario. No solo agrandó los templos, incluyendo el de la montaña, también construyó la extraordinaria fortaleza de Masada.
Edificando su extraordinario palacio en Herodium, quería ser recordado como Herodes el Grande. Y para el mundo que Jesús vivió, estaba mal porque sería asesinado. Alrededor de 15 años antes de Cristo, Herodes se había embarcado en un plan para construir un nuevo y complejo templo, mucho más grande que el que estaba edificado ahí. Triplicaría el tamaño de las estructuras existentes para hacer cubrir un área equivalente a 25 campos de fútbol. Lo rodearía con muros altos. Pero enfrentaría dos desafíos de ingeniería. Primero, pensando como judío, había una posible localización para el templo. Tendría que demoler la estructura existente, y el sacerdote no confiaba en él. No creían que terminaría el trabajo. Para demostrar sus buenas intenciones, cada roca necesitada para la nueva construcción sería sacada de la cantera antes de empezar a trabajar en el lugar. 1 millón de toneladas de roca, de sitios alrededor de la ciudad, tomó 8 años. Y todavía el gran reto era que la cúspide del templo de la montaña era un pico, no una meseta. Y aún así, demasiado pequeño para los planes de Herodes. Herodes llegó a una simple pero extraordinaria y ambiciosa solución. Haría la montaña más grande. El templo de la montaña que Jesús conoció era la estructura más grande construida por el hombre sobre la tierra en ese momento. El suelo de la plaza que sostenía a 250,000 de personas era efectivamente un tejado que cubría una red de cámaras. Si miramos el templo de la montaña hoy, vemos una enorme área plana, la cual era nivelada, pero todo estaba construido artificialmente. Había una montaña escondida en el centro y la montaña se veía así, lo que era sumado a un piso colgante, llevando a todos de una manera hacia aquí y las paredes alrededor las soportaban. ¿Cómo hacer que el piso resistiera? Haciendo soportes con demasiados arcos, bóvedas construidas por abajo. En la esquina suroeste del templo de la montaña hay 4 niveles de arcos haciendo cuartos abovedados. Cada arco es de 7,5 metros de ancho por 7,5 metros de alto. La técnica de la construcción de arcos era muy conocida en los tiempos de Herodes. Los romanos usaron esto extensivamente. Lo que es diferente aquí es que los hombres de Herodes no utilizaron concreto, pero sí la roca caliza local. El resultado era una pieza de ingeniería perfectamente ejecutada con 3 grandes ventajas. Esta era fuerte, tan fuerte para soportar el peso de 10,000 peregrinos. Era muy durable. Esto ayudó a que casi durara para siempre. Estamos viendo el edificio 2000 años después y todavía está aquí. Fuerte y muy impresionante. Era también ligero. Si Herodes hubiera intentado la alternativa de llenar este espacio con tierra o cascajo, el peso retenido en las paredes hubiera sido demasiado grande. Ellos tendrían que haberlo hecho más espeso o habrían colapsado. Las paredes que rodeaban el templo de la montaña eran vastas. Eran de 4,5 metros de espesor y subían hasta la plaza, teniendo una altura de más de 37 metros, hechas de bloques de roca, tallados a mano. El templo de la montaña tiene alrededor de 1,5 kilómetros de circunferencia, así que podemos decir que una simple capa de roca, si esta era únicamente de roca espesa, sería de 800 a 1000 piezas. En promedio, cada una de esas rocas pesaba alrededor de 4,100 kilos. Hablamos de que debieron ser del peso de un elefante adulto. Algunas eran mucho más grandes. Los arqueólogos habían encontrado el bloque más largo que fue utilizado en la construcción del templo de la montaña. Este sería encontrado en los túneles de los rabinos. Túneles de los rabinos. En tiempos de Jesús, estaba en un plano llano a nivel de la calle, pero ahora, 2000 años después, es parte de la ciudad subterránea. La doctora Jody Magnes es una experta mundial sobre la arquitectura de Jerusalén. Esta roca tan larga es parte de lo que llamamos el curso maestro.
La idea era estabilizar el peso del templo de la montaña incorporando una fila de rocas que son mucho más grandes, más altas y pesadas que todas las otras rocas. Este tamaño es difícil de comprender. Es 20 veces más larga que la roca más larga usada en la construcción de las pirámides de Egipto. Esto tiene 12 metros de largo, 3 metros de alto y pesa alrededor de 400 toneladas. Jesús o algún otro visitante a Jerusalén habría sido sorprendido por esta construcción de vasta e intimidante escala. Y los constructores de Herodes tomaron esto en sus manos con un truco de su enorme habilidad. Cada fila de rocas funcionaría a su manera. Esta ligeramente atrás, ligeramente una debajo de la otra. Las primeras de todas daban estabilidad a las partes más bajas de las paredes, necesariamente para cargar el peso de arriba, y también crear o dar correcciones de ilusión óptica. Las rocas habían estado puestas al mismo nivel perfecta y directamente, una arriba de la otra. La construcción era tan monumental que cuando la mirabas parecía haberse inclinado, parecía estar tan pesada, y esto de hecho hace parecer que las paredes estén rectas. Los albañiles eran tan experimentados que el espacio entre las rocas no dejaba pasar el aire. Shimon Gibson demostró su especialidad. Fueron capaces de poner las rocas tan juntas y los albañiles eran tan precisos que si trato de poner este billete de $50 aquí, no puedo meterlo. Queda así, pero nada más. Esta sección de la pared ha estado aquí durante 2000 años, pero los ingenieros nos dicen que no usaron el mortero para sostener todos los bloques juntos. 18,000 personas fueron empleadas para la construcción de estas paredes. El trabajo empezó 15 años antes del nacimiento de Jesús. Esto iba a continuar 8 años después. El complejo, como lo conoció Jesús, era la construcción más grande del mundo. Pero ahora podemos recrear cómo se veía completo. La más larga construcción sobre la tierra. Pero estuvo de pie solamente por 5 años, antes de que una brutal armada romana la derrumbara. A continuación, uno de los más grandes enigmas de la arqueología. Reconstruimos la estructura más importante en la vida de Jesús, y el templo de la montaña coronó la gloria, el templo sagrado. De acuerdo con el Evangelio de San Marcos, Jesús señaló hacia la construcción del templo de la montaña en Jerusalén y dijo: ¿Ven esas grandes construcciones? No quedará piedra sobre piedra que no sea derrumbada. 40 años después, esas palabras probaron ser proféticas. La armada romana suprimió una revuelta judía destruyendo el templo. El resultado de los investigadores modernos es uno de los más complicados desafíos de la arqueología bíblica. Para recrear el templo sagrado que estuvo de pie en medio del templo de la montaña. Esto habría tomado el trabajo de generaciones de científicos y estudiosos para construir una imagen de lo que Jesús había visto cuando vino aquí. Entrando en el templo de la montaña, él se movería a través de una serie de cortes o espacios abiertos. Pasaría un señalamiento escrito en griego, advirtiendo a todos los extranjeros, es decir, no judíos, que si pasaban más allá de cierto punto serían sentenciados a morir. Entonces estarían en la corte de las mujeres, el último lugar en que a una mujer se le permitía estar. Esto era en el exterior de la corte del templo o santuario. En la cima de 15 escalones semicirculares estaba un hermoso puente que dirigía a la corte de las israelitas y abierto únicamente para el ritual de purificación de las mujeres judías. Jesús no habría podido ir más allá de ese punto porque en el templo únicamente los sacerdotes podían entrar y en el sagrado de los sagrados, atrás del templo, únicamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. Reuniendo las piezas de evidencia escrita, es posible establecer cómo se veía este exterior del santuario tan celosamente guardado. Los arqueólogos tienen que calcular la altura del santuario del templo, comparando la estructura que está allí ahora, el domo musulmán de la roca.
El hermoso edificio islámico que hay exactamente a la mitad de la altura del templo de Herodes en el tiempo de Jesús. Así que esta estructura cavernosa estaba a la altura de un edificio de oficinas de 15 pisos. Nuestros investigadores quieren saber cómo fue que los constructores del templo pudieron levantar semejante edificio con las primitivas herramientas y dispositivos disponibles en tiempos de Jesús. Está claro que habrían requerido de un vasto poder humano. Los registros dicen que cada roca del edificio había sido considerada como sagrada, por lo que 1000 sacerdotes fueron entrenados como albañiles. El doctor Guy Stable piensa que puede identificar la evidencia de la cantera. Una de las cosas sorprendentes es que la cueva está preservada y es muy fresca. En una cueva bajo tierra, a 3 kilómetros de Jerusalén, él encontró una serie de marcas de cincel, las que concuerdan con la forma exacta de las piedras usadas para construir el templo de la montaña de Herodes. Puedes ver muy claramente una línea horizontal aquí y otra línea que baja, y también su antigüedad. Básicamente usarían algo como un pico, cortando ranuras, y entonces usaban la barra para nivelar o detallar la roca de las paredes de la cueva y removerlas. Algunas de esas herramientas son todavía usadas hoy en día. Pero en el tiempo de Jesús, los trabajadores no tenían camiones o removedores de tierra. Pueden ver muy claramente de dónde vienen las marcas de cincel. Esta es una perfecta línea recta. Una vez que esta fue removida, pudieron formar lo que era exactamente la medida requerida por sus arquitectos. Y deseaban hacerlo aquí porque, de lo contrario, tendrían que deslizarlas, cargarlas hasta la montaña y hasta otra área de construcción. Si se reduce la roca y se le quita todo lo que no se necesita, más tarde se tendría menos peso que cargar, así que eran muy prácticos. La transportación requirió una combinación de fuerza bruta y una ingeniería innovadora. El Dr. Ronnie Reich, arqueólogo, ha recreado una solución que los constructores usaron. Esta fue llamada matágenes. Este es un simple pero efectivo sistema. Los bloques venían en un eje entre 2 ruedas. 10 hombres podrían rodarlo y cada uno de ellos movería 410 kilos de roca. Este es el curso de una carga que una simple persona no podía cargar por sí sola. Así que con este dispositivo era fácil moverla. Cuando las rocas habían sido llevadas al sitio, todavía tenían que maniobrar en el lugar. En promedio cada una pesaba por lo menos 10 toneladas, pero grúas muy rudimentarias fueron usadas para levantarlas. Aquí habrían construido un tripié con cuerdas y poleas, y las cuerdas podrían levantar con niveles. Con 8 hombres trabajando podríamos levantar esta roca 1, 2 o 3 metros de alto y luego bajarlas fácilmente. Luego habría sido magnífico. Pero un aspecto de la construcción del templo siempre ha sido un misterio. El escritor Josefo dice que el templo fue cubierto por mármol y oro, y que a la distancia parecía una capa de nieve en la montaña reluciendo con el sol. Pero algunos investigadores modernos encontraron esto difícil de creer. Y la razón es que no había mármol en Jerusalén. En la antigua Palestina no existía y todo habría sido importado de otros lugares como Turquía o Grecia. Y tenemos muy poco mármol importado para el país en los tiempos de Jesús. No es hasta más tarde que el mármol empezará a ser importado en pequeñas cantidades. Hillel Heba tal vez encontró la respuesta. Muy profundo, debajo del nivel de las calles del Jerusalén contemporáneo, excavó las preservadas ruinas de la casa de una persona rica. Las paredes y los techos estaban cubiertos de diseños misteriosos, y esos diseños muestran que los constructores de Jerusalén tenían la habilidad para esculpir yeso y crear la ilusión de roca. Esta pared había sido cortada para imitar los ideales bloques que levantarían las paredes del templo de la montaña. Esta es la imitación en yeso de la construcción, en bloques largos.
cada bloque tenía un marco. Y aquí en el centro quedaba sin decoración alguna, y en otros ejemplos sí la tenían. Parecía posible entonces. Las fachadas del santuario fueron creadas usando una muy hábil técnica. Así que, en mi opinión, cuando nuestros investigadores descubrieron los templos que parecían ser de mármol, cubiertos con mármol, lo que ellos querían decir es que los edificios estaban hechos de una brillante roca blanca o tal vez cubiertas con un pulido estuco. Podemos mostrar cómo se veía el templo cuando Jesús vivió. El punto principal de la ciudad, blanco y oro, con plumas de humo subiendo de los altares de sacrificio en el frente de este. El edificio tenía un imán para los creyentes del Medio Oriente. Cuando Jesús vino a Jerusalén para sus últimas Pascuas, habría habido 250,000 de visitantes ahí. Jerusalén estaba llena en toda su capacidad. Y mientras los peregrinos se involucraban con las materias espirituales, la vida diaria de esta ciudad del desierto era dictada por algo mucho más básico: la necesidad del agua. La tradición nos cuenta que una semana antes de su muerte, Jesús entró triunfante en la ciudad de Jerusalén. La muchedumbre corría para darle la bienvenida, cantando y ondeando sus manos. Muchas de las personas eran seguidores, pero la ciudad estaba llena de personas que venían para celebrar las fiestas de la Pascua. La población normal de Jerusalén en los tiempos de Jesús probablemente estaba por debajo de los 30,000. Y durante el tiempo de los festivales, específicamente el Festival de la Pascua, podemos imaginar que pudo haber sido 10 veces mayor. Tal vez habrían sido unas 300,000 personas. Para ese tiempo, Jerusalén tenía la población con más rápido crecimiento en el Medio Oriente. Esta recibía cerca de 1,000,000 de visitantes al año. Nuestros investigadores han estado tratando de construir una imagen de cómo se había visto la ciudad y cómo era ocupada por esta masiva afluencia de personas. Algunos de los beneficios parecían positivos. Los peregrinos traían riqueza. La construcción del templo generó en sí mismo o creó mucho dinero. Las personas venían a Jerusalén. Los peregrinos tendrían que gastar mucho dinero en comida, alojamiento, regalos y recuerdos del recorrido. Y claro, la paga del impuesto del templo y también el pago de los sacrificios. Décadas de excavaciones profundas a lo largo de la pared oeste del templo habían cubierto los restos de las calles, 9 metros de ancho y 900 metros de largo, lo cual funcionaba como un centro comercial. Es conocido como la calle de Herodes. Jesús debió haber caminado ahí. Esta es la calle principal de Jerusalén. Imaginen el gran número de personas viniendo para comprar y vender cosas en las variadas tiendas a lo largo de la calle y todos los que venían como peregrinos. Esta es la tierra de Jerusalén. Algunos arqueólogos llaman a este lugar Wall Street, reconociéndolo como el corazón financiero de la ciudad. Han tenido que reunir las piezas de la evidencia física de la cercana relación entre esos intereses comerciales y la vida espiritual del templo. La examinación de la pared en el extremo sur de la calle revela los restos de un arco. Es conocido como el Arco de Robinson. Con más de 15 metros de alto y con un arco de no menos de 12 metros, está lo que serviría como una de las entradas principales del templo. Y las construcciones en la base, contra las paredes del templo de la montaña, habrían sido tiendas que les vendían cosas a los peregrinos. Esta área, la que se encuentra debajo, te llevaría hacia las grandes escaleras que daban atrás de lo que llamaban el Arco de Robinson. Todo lo que uno puede imaginar es esto lleno de comerciantes y todas esas personas dirigiéndose al templo. Mientras a lo largo del camino había buhoneros diciéndoles: compre esto, compre aquello. Jesús debió haberse encontrado con una escena como esta mientras entraba al templo. Furioso por ello, se propuso confrontar a las autoridades por primera vez. Dicen que se abría camino dentro del área llamada la Corte de los Gentiles. Cada mujer judía tenía que pagar 2 shekels del impuesto del templo. Y se necesitaba una moneda especial que podría ser únicamente comprada de los centros cambiarios cercanos al lugar.
y estos tenían reputación de corruptos. Puedo imaginar que cambiar monedas que te podrían llevar al fraude para tomar ventaja de la gente inocente del campo, de los que no vivían en una gran ciudad. Y probablemente Jesús estaba viendo y observaba a las personas que estafaban, y esto lo hacía enojar. Esta es la ocasión de la que hablan los evangelios, cuando Jesús dijo que había mostrado su rabia. Fue demasiado lejos, dentro del recinto del templo hasta donde Jesús le concierne. ¡Salgan de aquí! Hizo un látigo y golpeándolos, fue alrededor de las mesas y dijo: ¿qué están haciendo? Están convirtiendo la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Pero si los peregrinos daban a la ciudad de ingresos, también tenía que proporcionarles algo. Y el recurso más valioso en Jerusalén era el agua. Jerusalén era y es una ciudad del desierto, y está a 750 metros sobre el nivel del mar. El río más cercano está a 40 kilómetros de distancia. ¿Qué hacían todas esas miles y miles de personas que querían tomar agua? Había 30 depósitos de agua de lluvia alrededor de la ciudad. El más largo volumen sostenido de agua equivalente a 20 piscinas olímpicas. Y todavía podrían abastecer la demanda. Se habrían apiñado alrededor de los depósitos esperando un turno, porque no había tantos y había muchos peregrinos. La gente no solo necesitaba el agua para sus propósitos domésticos. Necesitaban una gran cantidad de agua para sus propósitos de purificación. Debían estar purificados con el ritual para poder subir al templo y visitarlo. Como parte de una observación religiosa cotidiana, y particularmente antes de ir al templo, se le requería a cada judío que se purificara con rituales de lavado, los que eran llamados de agua viviente. En Jerusalén había muchas albercas diseñadas para este propósito, llamadas mikvahs. Estaba la más grande y ocupada de estas, la piscina de Siloam, donde se dice que Jesús realizó uno de sus últimos milagros. En el Evangelio de Juan, escuchamos la historia de que él sanó a un hombre ciego. Tomó algo de tierra, escupió en ella y frotó sus ojos y le dijo: ahora ve, lávalos en la piscina de Siloam. Esta era la oportunidad de descubrir durante el trabajo de los ingenieros sobre una cercana cañería que llevó a Ronnie Reich a un punto de la localización precisa de la alberca, y así entender justamente qué tan grande era la piscina de Siloam. Alimentada únicamente por las guías naturales de Jerusalén, en un túnel de 600 metros de largo, se piensa que habría cubierto 20,000 pies cuadrados. Si Jesús sanó a un ciego y tuvo testigos aquí, entonces la historia de este aparente milagro habría sido escuchado por cientos y esparcido a lo largo de Jerusalén. Esto era un desafío público para las autoridades de la ciudad. A continuación, empezaremos a trazar los lugares en donde la confrontación final pudo ocurrir. Mientras investigadores, arqueólogos y estudiosos bíblicos tratan de entender la metrópolis única que era Jerusalén en el tiempo de Jesús, una extraordinaria imagen ha emergido. Esta es una ciudad del desierto, obsesionada por agua, donde la materia espiritual gobierna cada aspecto de la vida diaria, donde prácticamente la innovación en ingeniería se aúna al misticismo, donde se lleva a cabo un gran festival religioso, en donde la muchedumbre llenaría los puntos clave de la ciudad. Shimon Gibson ha sido parte del equipo que trata de descubrir y recrear el sitio más intrigante, la piscina Bethesda. Situada en la parte norte del complejo templo, esta piscina que, de acuerdo con el Evangelio de Juan, Jesús tomó a un paralítico, lo paró de su cama y lo hizo caminar. Los arqueólogos han cavado 12 metros a través de 2000 años de cascajo para descubrir el lugar que Jesús había visto.
Lo que es tan fascinante es que antes de que él hubiera estado aquí, se decía que esta piscina tenía poderes de sanación. Jesús vino a la piscina de Betseda y había una fila de gente mayor, de personas cojeando y personas ciegas. Esperaban esencialmente que llegara su turno en la alberca. El hombre a quien alivió Jesús dijo haber esperado años por una oportunidad para bañarse en esas aguas. Y lo que Shimon Gibson descubrió encaja con la historia. Los escalones desde el tiempo de Jesús están bien preservados. Como pueden ver, hay una línea de escalones, con un descanso entre cada serie de estos. Y coinciden con el evangelio de la historia de Juan, de que los débiles eran traídos adentro de la piscina y que Jesús realizó sus milagros. La razón de que los enfermos fueran llevados ahí para pararse en los descansos y bañarlos en el agua era que las aguas estuvieran, por decirlo así, burbujeando y revueltas en un rojo sangre. Shimon Gibson investigó el sistema de túneles ocultos y los pozos que regularmente fluían con el agua de la piscina de Bethesda. Esto era lo que producía la famosa alberca burbujeante. Esta es el área de las compuertas y tenemos dos entradas, una más grande en la parte alta y otra más pequeña en el fondo. Las compuertas daban preciso control a la profundidad del agua en la piscina, fluyendo vía vertical, hundiéndose hasta 15 metros de roca. Veamos si puedo subir. Aquí estamos para demostrar que las personas podían subir y bajar por este pozo. Y cuando lograban llegar a este nivel, un sistema de poleas era utilizado y podían de esta manera extraer el tapón. Este era un trabajo difícil, pero era un sistema ingenioso. Shimon había encontrado una explicación para la aparente sangre en el agua. Aquí en este corte de la pared pueden ver una fisura. Y dentro de la fisura vemos que la tierra es rojiza. Dentro de la barrera de la pared, en el túnel en el cual se unen las dos piscinas, el piso es más rojo. Cuando el agua fluía a través de la piscina de norte a sur, quienes venían a ser purificados atravesaban quizás la sangre imaginaria que emergía del agua. Al mismo tiempo, el templo de la montaña a menudo estaba manchada de sangre verdadera, porque una vez que un peregrino había hecho el ritual de purificación, el siguiente deber era ofrecer un animal para sacrificio. En los tiempos de un festival mayor, como lo es la Pascua, con la llegada de Jesús a la ciudad para los días finales de su vida, un vasto número de animales habían sido sacrificados cada hora. Eran sacrificados casi a una escala industrial. En la Pascua, ustedes imaginen varios miles de ovejas siendo sacrificadas en un solo día. Estos son los antecedentes de los últimos días de Jesús. Tenemos un cuadro claro de cómo era Jerusalén en el tiempo en que fue arrestado, enjuiciado y crucificado. Pero mucha gente quería tratar de llegar todavía más cerca, al punto principal de estos eventos. No solo los historiadores y arqueólogos. Cada año cientos de miles de peregrinos visitan la ciudad con la esperanza de caminar por donde caminó Jesús. Pero por encima de las 2000 reconstrucciones y cambios, la ciudad ha crecido, y así también las historias, haciéndose difícil separar los mitos. Un claro ejemplo es el sitio donde Jesús comió la cena de Pascua. La forma en que se dice que partió el pan ha formado un estereotipo para el servicio cristiano desde entonces. ¿Y por qué tanta gente viene a este cuarto, el Cénica, o cuarto superior en el Monte Sión? Porque ellos creen que sucedió aquí. La arquitectura del cuarto, que hoy en día es identificado como el cuarto de la última cena, es claramente menos antiguo que los de los tiempos de Jesús. Los arcos o las bóvedas de los cuartos, los cuales son cruzados, son diferentes en estilo. Y es una arquitectura que permaneció 1000 años
después del tiempo de Jesús. Estos techos abovedados pertenecieron al siglo XI, de cuando las armadas europeas emprendieron las cruzadas. Estaban combatiendo contra las fuerzas musulmanas por controlar Tierra Santa. No tenemos una evidencia arqueológica de que el lugar en donde se hizo la última cena sea este cuarto, o incluso el sitio donde está localizado. Es solo una tradición que ha identificado este sitio como el de la última cena. Este sitio está localizado en una de las iglesias de los principios de la iglesia cristiana, pero también había sido una mezquita, organizado por otros anfitriones. Probablemente la última cena fue en una de las casas privadas de Jerusalén. Esto habría sido visto completamente diferente por la iglesia. Porque habría sido en una simple casa. El descubrimiento habría sido simplemente un techado de vigas de madera, y nada como los arcos y las bóvedas que se ven el día de hoy. El Evangelio dice que después de la última cena, Jesús fue con 3 de sus discípulos al jardín de Getsemaní. Otra vez, es difícil acertar la localización precisa, pero está claro que este es lo que ahora llamamos el Monte de los Olivos. Getsemaní significa presa de olivos. El jardín de Getsemaní parecía ser un pequeño enclaustramiento. Hacia arriba está lo que hoy conocemos como el Monte de los Olivos, al noreste el Templo de la Montaña, al noroeste la ciudad. Y este parece ser el lugar en el cual Jesús fue a rezar una noche antes de que fuera capturado. Después de una noche de meditación, fue arrestado a petición de las autoridades del templo. Aparentemente Jesús fue aprehendido en el jardín de Getsemaní antes del amanecer en las horas más oscuras de la madrugada. Y la pregunta es, ¿a dónde fue llevado? Este es el reto final de los investigadores, el mapa de la secuencia de los eventos conocidos como la Pasión de Cristo. 2000 años después, tratarán de retroceder el camino que llevó a la crucifixión a Jesús. De acuerdo con los evangelios, después de su arresto, Jesús fue traído a la residencia de Poncio Pilatos, el gobernador romano de Judea. Esto tiene sentido histórico. El Imperio Romano tenía un asentamiento firme en esta ciudad. Una gran decisión política, como la ejecución de un aparente rebelde o un revolucionario como Jesús, habría sido hecha por el representante de Roma. Otra vez, la tradición se ha atado a sí misma en un lugar en particular, como el lugar donde Jesús fue golpeado, desfiló ante la muchedumbre y fue sentenciado. Generaciones de peregrinos han dicho que sucedió en el fuerte de Antonia. Antonia era el cuartel general de la guarnición de soldados romanos estacionados en Jerusalén. Muy pocos recuerdan esto ahora, pero los investigadores han podido reconstruir esto por los escritos antiguos. Situado en la esquina noroeste del templo, estaba situada una estructura de bloques con 4 torres macizas, cada una de más de 5 metros de altura. Con una fuerte imagen de la dominación romana, está claro por qué Antonia fue asociada con Pilatos y el destino de Jesús. Hoy en día, casi no hay restos. Buscando evidencia real, Jody Magnes se dirige por un área pavimentada, identificada como Litóstrato, supuestamente unida a los fuertes y el lugar en donde Jesús fue coronado con espinas. El Litóstrato es mencionado en los evangelios como el lugar donde Jesús fue sentenciado a morir por Poncio Pilatos. Y así los modernos cristianos peregrinan a Jerusalén para venerar este lugar. El problema es que la ciencia no solamente sostiene esta parte de la historia tradicional. El hecho es que sabemos por la arqueología que este pavimento no existía en los tiempos de Jesús. Este fue puesto en el siglo II después de Cristo por el emperador Adriano como parte de un mercado que construyeron aquí. Por siglos, los peregrinos han caminado una ruta empezando en Antonia, bajando por donde Jesús tuvo que cargar su cruz. Esta ruta es llamada la Vía Dolorosa, el Camino de los Dolores. Por tradición, ahora tenemos 14 estaciones donde las personas se detienen para recordar lo que Jesús sufrió. Cuarta
Pero hay muy poca probabilidad de que sea la ruta verdadera. Las personas que creen que siguen los pasos de Jesús en el punto y el lugar donde fue confrontado por Poncio Pilatos, donde los soldados lo tenían en cautiverio y donde colocaron la corona de espinas en su cabeza, podrían estar equivocados. La idea de que esta es la ruta que Jesús tomó está basada en un simple concepto erróneo. Y es que la residencia de Pilatos y el cuartel general de sus tropas estaban en el mismo lugar. De hecho, los registros sugieren que Pilatos vivía en otro edificio, un palacio construido por Herodes. Ahora sabemos que, contrario a la tradición medieval, el juicio de Jesús tuvo lugar dentro del viejo palacio de Herodes el Grande, el Praetorium, en donde el gobernador Poncio Pilatos, representante del César, había sido alojado. No hay rastro de que este lugar haya sido encontrado, pero sabemos que estuvo al suroeste del templo. Y si esta era la residencia de Pilatos y Jesús fue llevado ahí, entonces en su viaje final no siguió la ruta dolorosa. La moderna Jerusalén no es la ciudad que conoció Jesús y es casi imposible que alguien pudiera caminar el recorrido que Jesús tomó. Para la mayoría de la gente aquí, es la dimensión espiritual del viaje lo que es tan importante. Y aún más remarcable, hay una fuerte evidencia que sugiere en dónde fue crucificado y enterrado Jesús. Las escrituras hablan del Gólgota, el monte Calvario, como el lugar donde Jesús murió. Hoy en día, como lo han hecho por 1500 años, los creyentes dicen que el lugar fue aquí, donde está la iglesia del Sepulcro Sagrado, en el centro de Jerusalén. Se piensa que este lugar se convirtió en una iglesia 350 años después de la muerte de Jesús. Pero algunos estudiosos han argumentado que este podría ser el lugar verdadero de la muerte y entierro de Jesús, porque el Evangelio dice que esos eventos tuvieron lugar fuera de las murallas de la ciudad, desde que la ley judía prohibiera la ejecución y el entierro dentro de la ciudad. En el caso de Jerusalén, la configuración era diferente en ese entonces, y el Gólgota estaba fuera de la ciudad en el tiempo de Jesús, pero con el curso de los años ahora está dentro de los límites de la ciudad. Lo que sabemos ahora, basado en las excavaciones arqueológicas, es que el área de la iglesia del Sepulcro Sagrado, en particular la rotonda, era parte de un gran cementerio. En otras palabras, esta era un área que estaba más allá de las paredes de la ciudad. En un lugar del borde de la iglesia, Jody Magnus encontró pruebas de que los entierros tuvieron lugar en este sitio hace 2000 años. Lo que vemos aquí es un ejemplo de una típica tumba judía en Jerusalén en el tiempo de Jesús. Estas tumbas eran típicamente cortadas en la roca, con nichos o cuevas excavadas dentro de las paredes de las cámaras de entierro. Todos los hechos encajan. El peso de la evidencia sugiere que aquí es realmente en donde tuvo lugar la tumba. La localización de las tumbas judías en esta parte es tan cercana a lo que podemos decir arqueológicamente que este es el auténtico lugar en donde Jesús fue crucificado y enterrado. Jerusalén es una extraordinaria ciudad ahora, y podemos reconstruir una detallada imagen de cómo era hace 2000 años. Somos capaces de reconstruir el siglo I de Jerusalén física y espiritualmente. Algunos de estos restos que tenemos que excavar están escondidos en la tierra, pero otros están bajo una parte central de la ciudad de Jerusalén. Reconstruyendo, conseguimos una visualización en el tiempo y en la vida. No importa lo que nosotros creamos, Jerusalén juega una parte importante en la formación de nuestro mundo.
sido simplemente un techado de vigas de madera y nada como los arcos y las bóvedas que se ven el día de hoy. El Evangelio dice que después de la última cena, Jesús fue con 3 de sus discípulos al jardín de Getsemaní. Otra vez, es difícil acertar la localización precisa, pero está claro que este es lo que ahora llamamos el Monte de los Olivos. Getsemaní significa presa de olivos. El jardín de Getsemaní parecía ser un pequeño enclaustramiento. Hacia arriba está lo que hoy conocemos como el Monte de los Olivos, al noreste el Templo de la Montaña, al noroeste la ciudad. Y este parece ser el lugar en el cual Jesús fue a rezar una noche antes de que fuera capturado. Después de una noche de meditación, fue arrestado a petición de las autoridades del templo. Aparentemente Jesús fue aprehendido en el jardín de Getsemaní antes del amanecer en las horas más oscuras de la madrugada. Y la pregunta es, ¿a dónde fue llevado? Este es el reto final de los investigadores, el mapa de la secuencia de los eventos conocidos como la Pasión de Cristo. 2000 años después, tratarán de retroceder el camino que llevó a la crucifixión a Jesús. De acuerdo con los evangelios, después de su arresto, Jesús fue traído a la residencia de Poncio Pilatos, el gobernador romano de Judea. Esto tiene sentido histórico. El Imperio Romano tenía un asentamiento firme en esta ciudad. Una gran decisión política, como la ejecución de un aparente rebelde o un revolucionario como Jesús, habría sido hecha por el representante de Roma. Otra vez, la tradición se ha atado a sí misma en un lugar en particular, como el lugar donde Jesús fue golpeado, desfiló ante la muchedumbre y fue sentenciado. Generaciones de peregrinos han dicho que sucedió en el fuerte de Antonia. Antonia era el cuartel general de la guarnición de soldados romanos estacionados en Jerusalén. Muy pocos recuerdan esto ahora, pero los investigadores han podido reconstruir esto por los escritos antiguos. Situado en la esquina noroeste del templo, estaba situada una estructura de bloques con 4 torres macizas, cada una de más de 5 metros de altura. Con una fuerte imagen de la dominación romana, está claro por qué Antonia fue asociada con Pilatos y el destino de Jesús. Hoy en día, casi no hay restos. Buscando evidencia real, Jody Magness se dirige por un área pavimentada. Identifica los días finales de su vida. Un vasto número de animales habían sido sacrificados cada hora. Eran sacrificados casi a una escala industrial. En la Pascua, ustedes imaginen varios miles de ovejas siendo sacrificadas en un solo día. Estos son los antecedentes de los últimos días de Jesús. Tenemos un cuadro claro de cómo era Jerusalén en el tiempo en que fue arrestado, enjuiciado y crucificado. Pero mucha gente quería tratar de llegar todavía más cerca, al punto principal de estos eventos. No solo los historiadores y arqueólogos. Cada año cientos de miles de peregrinos visitan la ciudad con la esperanza de caminar por donde caminó Jesús. Pero por encima de las 2000 reconstrucciones y cambios, la ciudad ha crecido, y así también las historias, haciéndose difícil separar los mitos. Un claro ejemplo es el sitio donde Jesús comió la cena de Pascua. La forma en que se dice que partió el pan ha formado un estereotipo para el servicio cristiano desde entonces. ¿Y por qué tanta gente viene a este cuarto, el Céneca, o cuarto superior en el Monte Sión? Porque ellos creen que sucedió aquí. La arquitectura del cuarto, que hoy en día es identificado como el cuarto de la última cena, es claramente menos antiguo que los de los tiempos de Jesús. Los arcos o las bóvedas de los cuartos, los cuales son cruzados, son diferentes en estilo. Y es una arquitectura que permaneció 1000 años
después del tiempo de Jesús. Estos techos abovedados pertenecieron al siglo XI, de cuando las armadas europeas emprendieron las cruzadas. Estaban combatiendo contra las fuerzas musulmanas por controlar Tierra Santa. No tenemos una evidencia arqueológica de que el lugar en donde se hizo la última cena sea este cuarto, o incluso el sitio donde está localizado. Es solo una tradición que ha identificado este sitio como el de la última cena. Este sitio está localizado en una de las iglesias de los principios de la iglesia cristiana, pero también había sido una mezquita, organizado por otros anfitriones. Probablemente la última cena fue en una de las casas privadas de Jerusalén. Esto habría sido visto completamente diferente por la iglesia. Porque habría sido en una simple casa. El descubrimiento habría sido simplemente un techado de vigas de madera, y nada como los arcos y las bóvedas que se ven el día de hoy. El Evangelio dice que después de la última cena, Jesús fue con 3 de sus discípulos al jardín de Getsemaní. Cargar, así que eran muy prácticos. La transportación requirió una combinación de fuerza bruta y una ingeniería innovadora. El Dr. Ronnie Reich, arqueólogo, ha recreado una solución que los constructores usaron. Esta fue llamada matágenes. Este es un simple pero efectivo sistema. Los bloques venían en un eje entre 2 ruedas. 10 hombres podrían rodarlo y cada uno de ellos movería 410 kilos de roca. Este es el curso de una carga que una simple persona no podía cargar por sí sola. Así que con este dispositivo era fácil moverla. Cuando las rocas habían sido llevadas al sitio, todavía tenían que maniobrar en el lugar. En promedio cada una pesaba por lo menos 10 toneladas, pero grúas muy rudimentarias fueron usadas para levantarlas. Aquí habrían construido un tripié con cuerdas y poleas, y las cuerdas podrían levantar con niveles. Con 8 hombres trabajando podríamos levantar esta roca 1, 2 o 3 metros de alto y luego bajarlas fácilmente. Luego habría sido magnífico. Pero un aspecto de la construcción del templo siempre ha sido un misterio. El escritor Josefo dice que el templo fue cubierto por mármol y oro, y que a la distancia parecía una capa de nieve en la montaña, reluciendo con el sol. Pero algunos investigadores modernos encontraron esto difícil de creer. Y la razón es que no había mármol en Jerusalén. En la antigua Palestina no existía y todo habría sido importado de otros lugares como Turquía o Grecia. Y tenemos muy poco mármol importado para el país en los tiempos de Jesús. No es hasta más tarde que el mármol empezará a ser importado en pequeñas cantidades. Hillel Geva tal vez encontró la respuesta. Muy profundo, debajo del nivel de las calles del Jerusalén contemporáneo, excavó las preservadas ruinas de la casa de una persona rica. Las paredes y los techos estaban cubiertos de diseños misteriosos, y esos diseños muestran que los constructores de Jerusalén tenían la habilidad para esculpir yeso y crear la ilusión de roca. Esta pared había sido cortada para imitar los ideales bloques que levantarían las paredes del templo de la montaña. Esta es la imitación en yeso de la construcción, en bloques largos. Cada bloque tenía un marco. Y aquí en el centro quedaba sin decoración alguna, y en otros ejemplos sí la tenían. Parecía Pocio había sido considerada como sagrada, por lo que 1000 sacerdotes fueron entrenados como albañiles. El Dr. Guy Stable piensa que puede identificar la evidencia de la cantera. Una de las cosas sorprendentes es que la cueva está preservada y es muy fresca. En una cueva bajo tierra, a 3 kilómetros de Jerusalén, él encontró una serie de marcas de cincel, las que concuerdan con la forma exacta de las piedras usadas para construir el templo de la montaña de Herodes. Puedes ver muy claramente una línea horizontal aquí y otra línea que baja, y también su antigüedad. Básicamente usarían algo como un pico, cortando ranuras, y entonces usaban la barra para nivelar o detallar la roca
de las paredes de la cueva y removerlas. Algunas de esas herramientas son todavía usadas hoy en día. Pero en el tiempo de Jesús, los trabajadores no tenían camiones o removedores de tierra. Pueden ver muy claramente de dónde vienen las marcas de cincel. Esta es una perfecta línea recta. Una vez que esta fue removida, pudieron formar lo que era exactamente la medida requerida por sus arquitectos. Y deseaban hacerlo aquí porque, de lo contrario, tendrían que deslizarlas, cargarlas hasta la montaña y hasta otra área de construcción. Si se reduce la roca y se le quita todo lo que no se necesita, más tarde se tendría menos peso que cargar, así que eran muy prácticos. La transportación requirió una combinación de fuerza bruta y una ingeniería innovadora. El Dr. Ronnie Reich, arqueólogo, ha recreado una solución que los constructores usaron. Esta fue llamada matágenes. Este es un simple pero efectivo sistema. Los bloques venían en un eje entre dos ruedas. 10 hombres podrían rodarlo y cada uno de ellos movería 410 kilos de roca. Este es el curso de una carga que una simple persona no podía cargar por sí sola. Así que con este dispositivo era fácil moverla. Cuando las rocas habían sido llevadas al sitio, todavía tenían que maniobrar en el lugar. En promedio cada una pesaba por lo menos 10 toneladas, pero grúas muy rudimentarias fueron usadas para levantarlas. Aquí habrían construido un tripié con cuerdas y poleas, y las cuerdas podrían levantar con niveles. Con 8 hombres trabajando podríamos levantar esta roca 1, 2 o 3 metros de alto y luego bajarlas fácilmente. Luego habría sido magnífico. Pero un aspecto de lo que está escrito acerca de él en la Biblia, que ordenó la matanza de los niños recién nacidos y que trató de matar a Jesús cuando era niño. Herodes da un golpe seco en la historia. Herodes era un experimentado administrador, también un constructor visionario. No solo agrandó los templos, incluyendo el de la montaña, también construyó la extraordinaria fortaleza de Masada. Edificando su extraordinario palacio en Herodium, quería ser recordado como Herodes el Grande. Y para el mundo que Jesús vivió, estaba mal porque sería asesinado. Alrededor de 15 años antes de Cristo, Herodes se había embarcado en un plan para construir un nuevo y complejo templo, mucho más grande que el que estaba edificado ahí. Triplicaría el tamaño de las estructuras existentes para hacer cubrir un área equivalente a 25 campos de fútbol. Lo rodearía con muros altos, pero enfrentaría 2 desafíos de ingeniería. Primero, pensando como judío, había una posible localización para el templo. Tendría que demoler la estructura existente, y el sacerdote no confiaba en él. No creían que terminaría el trabajo. Para demostrar sus buenas intenciones, cada roca necesitada para la nueva construcción sería sacada de la cantera antes de empezar a trabajar en el lugar. 1 millón de toneladas de roca, de sitios alrededor de la ciudad, tomó 8 años. Y todavía el gran reto era que la cúspide del templo de la montaña era un pico, no una meseta. Y aún así, demasiado pequeño para los planes de Herodes. Herodes llegó a una simple pero extraordinaria y ambiciosa solución. Haría la montaña más grande. El templo de la montaña que Jesús conoció era la estructura más grande construida por el hombre sobre la tierra en ese momento. El suelo de la plaza que sostenía a 250,000 de personas era efectivamente un tejado que cubría una red de cámaras. Si miramos el templo de la montaña hoy, vemos una enorme área plana, la cual era nivelada, pero todo estaba construido artificialmente. Había una montaña escondida en el centro y la montaña se veía así, lo que era sumado a un piso colgante, llevando a todos de una manera hacia aquí y las paredes alrededor las soportaban.
¿Cómo hacer que el piso resistiera? Haciendo soportes con demasiados arcos, bóvedas construidas por abajo. En la esquina suroeste del Templo de la Montaña hay 4 niveles de arcos haciendo... Shimon había encontrado una explicación para la aparente sangre en el agua. Aquí en este corte de la pared pueden ver una fisura. Y dentro de la fisura vemos que la tierra es rojiza. Dentro de la barrera de la pared, en el túnel en el cual se unen las 2 piscinas, el piso es más rojo. Cuando el agua fluía a través de la piscina de norte a sur, quienes venían a ser purificados atravesaban quizás la sangre imaginaria que emergía del agua. Al mismo tiempo, el Templo de la Montaña a menudo estaba manchada de sangre verdadera, porque una vez que un peregrino había hecho el ritual de purificación, el siguiente deber era ofrecer un animal para sacrificio. En los tiempos de un festival mayor, como lo es la Pascua, con la llegada de Jesús a la ciudad para los días finales de su vida, un vasto número de animales habían sido sacrificados cada hora. Eran sacrificados casi a una escala industrial. En la Pascua, ustedes imaginen varios miles de ovejas siendo sacrificadas en un solo día. Estos son los antecedentes de los últimos días de Jesús. Tenemos un cuadro claro de cómo era Jerusalén en el tiempo en que fue arrestado, enjuiciado y crucificado. Pero mucha gente quería tratar de llegar todavía más cerca, al punto principal de estos eventos. No solo los historiadores y arqueólogos, cada año cientos de miles de peregrinos visitan la ciudad con la esperanza de caminar por donde caminó Jesús. Pero por encima de las 2000 reconstrucciones y cambios, la ciudad ha crecido, y así también las historias, haciéndose difícil separar los mitos. Un claro ejemplo es el sitio donde Jesús comió la cena de Pascua. La forma en que se dice que partió el pan ha formado un estereotipo para el servicio cristiano desde entonces. ¿Y por qué tanta gente viene a este cuarto, el Cénica, o cuarto superior en el Monte Sión? Porque ellos creen que sucedió aquí. La arquitectura del cuarto, que hoy en día es identificado como el cuarto de la última cena, es claramente menos antiguo que los de los tiempos de Jesús. Los arcos o las bóvedas de los cuartos, los cuales son cruzados, son diferentes en estilo. Y es una arquitectura que permaneció 1000 años después del tiempo de Jesús. Estos techos abovedados pertenecieron al siglo XI, de cuando las armadas europeas emprendieron las cruzadas. Estaban combatiendo contra las fuerzas musulmanas por controlar Tierra Santa. No tenemos una evidencia arqueológica de que el lugar en donde... Con la llegada de Jesús a la ciudad para los días finales de su vida, un vasto número de animales habían sido sacrificados cada hora. Eran sacrificados casi a una escala industrial. En la Pascua, ustedes imaginen varios miles de ovejas siendo sacrificadas en un solo día. Estos son los antecedentes de los últimos días de Jesús. Tenemos un cuadro claro de cómo era Jerusalén en el tiempo en que fue arrestado, enjuiciado y crucificado. Pero mucha gente quería tratar de llegar todavía más cerca, al punto principal de estos eventos. No solo los historiadores y arqueólogos, cada año cientos de miles de peregrinos visitan la ciudad con la esperanza de caminar por donde caminó Jesús. Pero por encima de las 2000 reconstrucciones y cambios, la ciudad ha crecido, y así también las historias, haciéndose difícil separar los mitos. Un claro ejemplo es el sitio donde Jesús comió la cena de Pascua. La forma en que se dice que partió el pan ha formado un estereotipo para el servicio cristiano desde entonces. ¿Y por qué tanta gente viene a este cuarto, el Cénica, o cuarto superior en el Monte Sión? Porque ellos creen que sucedió aquí. La arquitectura del cuarto, que hoy en día es identificado como el cuarto de la última cena, es claramente menos antiguo que los de los tiempos de Jesús.
Los arcos o las bóvedas de los cuartos, los cuales son cruzados, son diferentes en estilo. Y es una arquitectura que permaneció 1000 años después del tiempo de Jesús. Estos techos abovedados pertenecieron al siglo XI, de cuando las armadas europeas emprendieron las cruzadas. Estaban combatiendo contra las fuerzas musulmanas por controlar Tierra Santa. No tenemos una evidencia arqueológica de que el lugar en donde se hizo la última cena sea este cuarto, o incluso el sitio donde está localizado. Es solo una tradición que ha identificado este sitio como el de la última cena. Este sitio está localizado en una de las iglesias de los principios de la iglesia cristiana, pero también había sido una mezquita, organizado por otros anfitriones. Probablemente la última cena fue en una de las casas privadas de Jerusalén. Esto habría sido visto completamente diferente por la iglesia. Porque habría sido en una simple casa. El descubrimiento habría sido simplemente un techado de vigas de madera, y nada como los arcos y las bóvedas que se ven el día de hoy. El Evangelio dice que después de la última cena, Jesús fue con 3 de sus discípulos al jardín de Getsemaní. Los peregrinos se involucraban con las materias espirituales. La vida diaria de esta ciudad del desierto era dictada por algo mucho más básico: la necesidad del agua. La tradición nos cuenta que una semana antes de su muerte, Jesús entró triunfante en la ciudad de Jerusalén. La muchedumbre corría para darle la bienvenida, cantando y ondeando sus manos. Muchas de las personas eran seguidores, pero la ciudad estaba llena de personas que venían para celebrar las fiestas de la Pascua. La población normal de Jerusalén en los tiempos de Jesús probablemente estaba por debajo de los 30,000. Y durante el tiempo de los festivales, específicamente el Festival de la Pascua, podemos imaginar que pudo haber sido 10 veces mayor. Tal vez habrían sido unas 300,000 personas. Para ese tiempo, Jerusalén tenía la población con más rápido crecimiento en el Medio Oriente. Esta recibía cerca de 1 millón de visitantes al año. Nuestros investigadores han estado tratando de construir una imagen de cómo se había visto la ciudad y cómo era ocupada por esta masiva afluencia de personas. Algunos de los beneficios parecían positivos. Los peregrinos traían riqueza. La construcción del templo generó en sí mismo o creó mucho dinero. Las personas venían a Jerusalén. Los peregrinos tendrían que gastar mucho dinero en comida, alojamiento, regalos y recuerdos del recorrido. Y claro, la paga del impuesto del templo y también el pago de los sacrificios. Décadas de excavaciones profundas a lo largo de la pared oeste del templo habían cubierto los restos de las calles, 9 metros de ancho y 900 metros de largo, lo cual funcionaba como un centro comercial. Es conocido como la calle de Herodes. Jesús debió haber caminado ahí. Esta es la calle principal de Jerusalén. Imaginen el gran número de personas viniendo para comprar y vender cosas en las variadas tiendas a lo largo de la calle y todos los que venían como peregrinos. Esta es la tierra de Jerusalén. Algunos arqueólogos llaman a este lugar Wall Street, reconociéndolo como el corazón financiero de la ciudad. Han tenido que reunir las piezas de la evidencia física de la cercana relación entre esos intereses comerciales y la vida espiritual del templo. La examinación de la pared en el extremo sur de la calle revela los restos de un arco. Es conocido como el Arco de Robinson. Con más de 15 metros de alto y con un arco de no menos de 12 metros, está lo que serviría como una de las entradas principales del templo. Y las construcciones en la base, contra las paredes... La extraordinaria fortaleza de Masada. Edificando su extraordinario palacio en Herodium, quería ser recordado como Herodes el Grande. Y para el mundo que Jesús vivió, estaba mal porque sería asesinado. Alrededor de 15 años antes de Cristo, Herodes se había embarcado en un plan para construir un nuevo y complejo templo, mucho más grande que el que estaba edificado ahí. Triplicaría el tamaño de las estructuras existentes para hacer cubrir un área equivalente a 25 campos de fútbol. Lo rodearía con muros altos.
pero enfrentaría dos desafíos de ingeniería. Primero, pensando como judío, había una posible localización para el templo. Tendría que demoler la estructura existente, y el sacerdote no confiaba en él. No creían que terminaría el trabajo. Para demostrar sus buenas intenciones, cada roca necesitada para la nueva construcción sería sacada de la cantera antes de empezar a trabajar en el lugar. 1 millón de toneladas de roca, de sitios alrededor de la ciudad, tomó 8 años. Y todavía el gran reto era que la cúspide del templo de la montaña era un pico, no una meseta. Y aún así, demasiado pequeño para los planes de Herodes. Herodes llegó a una simple pero extraordinaria y ambiciosa solución. Haría la montaña más grande. El templo de la montaña que Jesús conoció era la estructura más grande construida por el hombre sobre la tierra en ese momento. El suelo de la plaza que sostenía a 250,000 de personas era efectivamente un tejado que cubría una red de cámaras. Si miramos el templo de la montaña hoy, vemos una enorme área plana, la cual era nivelada, pero todo estaba construido artificialmente. Había una montaña escondida en el centro y la montaña se veía así, lo que era sumado a un piso colgante, llevando a todos de una manera hacia aquí y las paredes alrededor las soportaban. ¿Cómo hacer que el piso resistiera? Haciendo soportes con demasiados arcos, bóvedas construidas por abajo. En la esquina suroeste del templo de la montaña hay 4 niveles de arcos haciendo cuartos abovedados. Cada arco es de 7,5 metros de ancho por 7,5 metros de alto. La técnica de la construcción de arcos era muy conocida en los tiempos de Herodes. Los romanos usaron esto extensivamente. Lo que es diferente aquí es que los hombres de Herodes no utilizaron concreto, pero sí la roca caliza local. El resultado era una pieza de ingeniería perfectamente ejecutada, con 3 grandes ventajas. La arquitectura del cuarto que hoy en día es identificado como el cuarto de la Última Cena es claramente menos antiguo que los de los tiempos de Jesús. Los arcos o las bóvedas de los cuartos, los cuales son cruzados, son diferentes en estilo. Y es una arquitectura que permaneció 1000 años después del tiempo de Jesús. Estos techos abovedados pertenecieron al siglo XI, de cuando las armadas europeas emprendieron las cruzadas. Estaban combatiendo contra las fuerzas musulmanas por controlar Tierra Santa. No tenemos una evidencia arqueológica de que el lugar en donde se hizo la Última Cena sea este cuarto, o incluso el sitio donde está localizado. Es solo una tradición que ha identificado este sitio como el de la Última Cena. Este sitio está localizado en una de las iglesias de los principios de la iglesia cristiana, pero también había sido una mezquita, organizado por otros anfitriones. Probablemente la Última Cena fue en una de las casas privadas de Jerusalén. Esto habría sido visto completamente diferente por la iglesia. Porque habría sido en una simple casa. El descubrimiento habría sido simplemente un techado de vigas de madera, y nada como los arcos y las bóvedas que se ven el día de hoy. El Evangelio dice que después de la Última Cena, Jesús fue con 3 de sus discípulos al jardín de Getsemaní. Otra vez, es difícil acertar la localización precisa, pero está claro que este es lo que ahora llamamos el Monte de los Olivos. Getsemaní significa presa de olivos. El jardín de Getsemaní parecía ser un pequeño enclaustramiento. Hacia arriba está lo que hoy conocemos como el Monte de los Olivos, al noreste el Templo de la Montaña, al noroeste la ciudad. Y este parece ser el lugar en el cual Jesús fue a rezar una noche antes de que fuera capturado. Después de una noche de meditación, fue arrestado a petición de las autoridades del templo. Aparentemente Jesús fue aprehendido en el jardín de Getsemaní antes del amanecer en las horas más oscuras de la madrugada. Y la pregunta es, ¿a dónde fue llevado? Este es el reto final de los investigadores, el mapa de la secuencia de los eventos conocidos como la Pasión de Cristo. 2000 años después, tratarán de retroceder el camino que llevó a la crucifixión a Jesús.
De acuerdo con los evangelios, después de su arresto, Jesús fue traído a la residencia de Poncio Pilatos, el gobernador romano de Judea. Esto tiene sentido histórico. El Imperio Romano tenía un asentamiento firme en esta ciudad. Una gran decisión política, como la ejecución de un aparente rebelde o un revolucionario como Jesús, habría sido hecha por el representante